Buenas, continuamos con la unidad número 6 de diseño y construcción de edificios. Vamos a ver las divisiones de placas de yeso laminado. Las divisiones de placas de yeso laminado es una división fija, no me permite estar moviéndola continuamente, para eso tendría que desmontarla y volver a montarla en otro sitio, y no suele tener función estructural. ¿Por qué está formado? Está formada por una serie de perfiles y en el alma de esa estructura suele ir un aislamiento acústico-térmico, que suele ser lana de roca, y para finalizar esa división se le coloca como mínimo una placa a cada lado de esa estructura. ¿Cómo son esas placas? Esas placas suelen venir moduladas, o sea, tienen unas medidas especiales para que todo el sistema quede perfectamente encajado. Suelen ser del mismo espesor, pero en los bordes suelen tener lo que se llama un borde afinado. ¿Por qué? Porque donde termina una placa y empieza otra, tendremos que tapar esa junta de unión. Esa junta de unión necesita una masilla de junta, necesita una tira que refuerce esa unión y masilla. ¿Qué pasa? Que si la dejásemos con el mismo espesor, se irían notando todas y cada una de las juntas que tenemos en las diferentes placas. Con lo cual se le hace un borde afinado para que todo ese material que aportamos extra en juntas se quede a la misma línea que el resto de la placa. Fijaros, tenemos el alma, que es de yeso, la parte de atrás, que es lo que se va a quedar dando al aislamiento, es lo que se llama el dorso. Normalmente no está tan fino ni tan acabado como está la cara de esa placa, ¿vale? La cara de esa placa suele ser bastante finita para que la terminación la podamos hacer directamente sin necesidad de lijar, le podamos aplicar una pintura lisa. Entonces, dependiendo de la finalidad que queramos para el elemento de división, tendremos que colocar unas placas u otras. Las casas comerciales tienen infinidad de placas. Yo he recogido aquí las 5 que más se utilizan. Tenemos la que es de color blanco, que es la placa estándar, que es la que siempre se coloca si no necesita ninguna utilidad especial esa división. Tenemos las placas de zonas húmedas, esa placa, o sea, cuando tenemos una zona húmeda, por ejemplo, una cocina, la cara que da esa cocina tendremos que poner una placa de zonas húmedas que resiste mucho más la humedad que la placa estándar. Hay veces que el código técnico nos requiere una resistencia al fuego especial en una división, tendremos que poner las placas que son resistentes al fuego, o sea, que son unas placas que se comportan mucho mejor al fuego, ya que el yeso en sí, el comportamiento al fuego suele ser bastante bueno. Sitios por donde tengamos mucho paso de gente tendremos que poner placas de alta dureza, y en zonas hospitalarias donde se hagan radiografías habrá que poner placas de rayos X. Entonces, estas son las más utilizadas, sobre todo estas dos, placas estándar y placas en zonas húmedas, que también las placas de zonas húmedas hay una versión que es para exterior. Tú puedes hacer cualquier cosa de exterior, revestirla, después evidentemente pintarla, pero este tipo de placas, ya os digo, hay una para húmedas, digamos, reforzada, que es para exterior. Bueno, pues vamos a ver de qué perfiles se componen las divisiones de PIL. Fijaros, lo primero que tenemos son los canales. Tendremos un canal fijado, que es un canal, es una U, fijado a techo, que normalmente el techo suele ser el forjado. Y después tenemos otro canal fijado a suelo. El suelo ya podemos fijarlo a dos sitios, al forjado, que a mí no me gusta, o a la capa de mortero de cemento del pavimento, que es donde más me gusta a mí fijarlo. Entonces, tanto en un sitio como en otro se queda fijado mecánicamente a dos puntos fuertes. Uno es forjado y otro, como mínimo, es una capa de mortero de cemento. Entonces, lo que os estaba diciendo, vamos a emplear un perfil que se llama o que se denomina ENU. Ese perfil va variando su anchura. En función de su anchura aumentará la resistencia
de esa división y normalmente la altura suele ser 3 milímetros, o sea, perdón, 3 centímetros, 30 milímetros, ¿vale? No sé si os acordáis que cuando vimos fachadas, como le teníamos que poner un aislamiento de 8 centímetros, utilizábamos el perfil de 90 milímetros, ¿vale? 9 centímetros de perfil, 8 centímetros de aislamiento. Acordarse siempre que la lana de roca no tiene que estar prensada en esa división. Si está prensada no funciona igual de bien. ¿Qué vamos a utilizar en divisiones interiores? Esto es lo que utilizábamos en la hoja interior de fachada, pero en divisiones interiores con 70 milímetros, o sea, con 7 centímetros, nos es suficiente y ahora veréis por qué. Bueno, pues ya tenemos el canal. ¿Qué vamos a hacer? Esos canales que tenemos en suelo y en techo, le vamos a poner una estructura vertical. Esa estructura vertical se le denomina montantes. ¿Por qué está formada? Está formada por perfiles en forma de C para conferir mayor resistencia. ¿Qué se hace? Esos perfiles se meten dentro de los montantes mediante un giro, ¿vale? Entran mejor en una posición que en otra, o sea, en esta posición entran mejor y después se giran. ¿Qué pasa? Que si yo he empleado un perfil de 48, o sea, un canal de 48, normalmente el montante va a ser un pelín más pequeño que el canal que he utilizado. Entonces, nosotros el que más vamos a utilizar en divisiones es este. ¿Y a cuánta distancia vamos a poner un montante de otro? Normalmente a 40 centímetros. También se puede colocar a 60 centímetros, pero a mí me gusta más a 40, ya que la resistencia de esa división será mucho mayor. ¿Qué llevan esos montantes para que nosotros no tengamos que hacer ningún tipo de roza? Llevan ya realizadas unas aberturas por donde vamos a pasar las diferentes canalizaciones y nos ahorramos rozar esa división. Perimetralmente, o sea, en canal, suelo, canal, techo y montante adosado a otra división, tendremos que colocar lámina antiimpacto, o sea, banda elástica. La respuesta es sí. El código técnico te dice que normalmente cuando tengamos que aplicar el DBHR, o sea, la normativa de ruido, le tendremos que poner una banda elástica. Pero yo os digo que siempre que coloquéis divisiones de PIL, le pongáis banda elástica como buena práctica constructiva. Así, esa división quedará totalmente aislada acústicamente del resto. ¿Qué precauciones llevábamos? Fijaros, ya lo dimos en unidades de trabajo anteriores, pero cuando nosotros colocamos, me da igual que sea forjado o que sea mortero de cemento del pavimento, cuando nosotros atornillamos ese canal al suelo, siempre tenemos que dejar una distancia. Normalmente la distancia es, si la placa es de 1,5 centímetros, dejaremos 1,5 centímetros. ¿Para qué? Para que esa humedad del suelo no suba a la placa y nos estropee esa placa. Sin embargo, a techo siempre la tenemos que llevar a tope a techo. Me da igual que haya un falso techo. La placa siempre irá a tope a techo, ¿vale? Y siempre separada del suelo.